Bienvenidos una vez más a su canal favorito de recomendaciones cinematográficas. ¿Cómo están hoy? Espero que con muchísimas ganas de pasar un rato divertido y sobre todo muy romántico. Porque hoy nos vamos de viaje no con maletas, pero sí con la imaginación, directamente a Turquía, la tierra de las mil y una noches, de paisajes impresionantes y lo más importante para nosotros hoy, de comedias románticas que te harán reír a carcajadas y suspirar de amor al mismo tiempo. Si eres como yo que ama las historias de amor con un toque de humor, de esos que te hacen sentir mariposas en el estómago pero también te sacan una buena carcajada, este es tu vídeo. He preparado una selección de 5 películas turcas que combinan a la perfección la comedia y el romance, y lo mejor de todo, que puedes encontrar fácilmente en español. Así que prepárense un té turco, pónganse cómodos, y acompáñenme a descubrir estas joyas cinematográficas. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí y te gusta el cine, especialmente las comedias románticas, no olvides suscribirte. Es la mejor manera de no perderte ninguna de nuestras recomendaciones y formar parte de esta comunidad de amantes del buen cine. Ahora sí, empecemos. El cine turco durante los últimos años ha experimentado un auge considerable a nivel internacional, gracias a la calidad de sus producciones, la originalidad de sus historias y la frescura de sus interpretaciones. Dentro de este panorama, las comedias románticas ocupan un lugar especial, ofreciendo una ventana a la cultura turca, sus costumbres y, por supuesto, su particular visión del amor. Lejos de los clichés hollywoodenses, las comedias románticas turcas, a menudo, exploran temas como la familia, la tradición, el choque cultural y la búsqueda de la identidad, todo ello aderezado con un humor inteligente y situaciones hilarantes. Es una fórmula que ha conquistado a un público cada vez más amplio, deseoso de descubrir nuevas narrativas y propuestas cinematográficas. Además, la accesibilidad que ofrecen las plataformas de streaming, con subtítulos y doblajes en español, ha facilitado enormemente el consumo de estas películas en países de habla hispana, permitiendo que un mayor número de personas disfruten de la riqueza y diversidad del cine turco. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de risas y amor con nuestra primera recomendación. La primera película que quiero recomendarles se llama ¿Qué pasó con el amor? Esta película es una verdadera joyita que combina situaciones cómicas con momentos muy dulces. La historia gira en torno a una pareja que, después de años de matrimonio, siente que la chispa se ha apagado. Para intentar reavivar la llama del amor, deciden tomarse un tiempo y separarse temporalmente, pero con una condición: deben salir con otras personas. Imagínense el caos que se desata. Las citas son desastrosas, los celos afloran y la situación se complica cada vez más. Lo que me encanta de esta película es que, a pesar de ser una comedia, también tiene un mensaje muy bonito sobre la importancia de la comunicación y el esfuerzo en una relación. Los actores son geniales y la química entre ellos es palpable. Te reirás a carcajadas con las situaciones absurdas que viven los protagonistas, pero también te enternecerás con sus momentos de vulnerabilidad y honestidad. Es una película perfecta para ver en pareja o con amigos, y para reflexionar un poco sobre el amor. Profundizando un poco más en ¿Qué pasó con el amor?, podemos destacar la habilidad del director para construir personajes complejos y creíbles. La pareja protagonista, interpretada magistralmente por 2 actores consagrados del cine turco, no es perfecta, tienen sus defectos, sus inseguridades y sus miedos, lo que los hace aún más cercanos y entrañables para el espectador. La película explora las dificultades de mantener viva la llama del amor en una relación a largo plazo, abordando temas como la rutina, la falta de comunicación y la pérdida de la pasión. Sin embargo, lo hace con un tono ligero y optimista, evitando caer en el melodrama y apostando por el humor como herramienta para superar los obstáculos. Las situaciones cómicas que se desencadenan a partir de la decisión de la pareja de salir con otras personas son realmente hilarantes. Desde citas desastrosas con personajes excéntricos hasta encuentros incómodos con exparejas, cada escena está diseñada para provocar la risa del espectador. Pero detrás de la comedia, subyace un mensaje profundo sobre la importancia de la comunicación y el compromiso en una relación. La película nos invita a reflexionar sobre la necesidad de dedicar tiempo y esfuerzo a nuestras relaciones, de escuchar a nuestra pareja y de expresar nuestros sentimientos. Nuestra segunda recomendación es una película que te transportará a un mundo de sueños y fantasía, se llama Pregúntale a tu corazón. Esta es una historia un poco diferente con un toque más mágico, pero sin perder la esencia de la comedia romántica. La protagonista es una joven soñadora que trabaja en una biblioteca y tiene una habilidad muy especial:
puede escuchar los pensamientos de las personas. Un día, conoce a un apuesto desconocido y se enamora perdidamente de él, pero descubre que él también tiene un secreto. A partir de ahí, la película se convierte en una aventura llena de malentendidos, situaciones divertidas y, por supuesto, mucho romance. Lo que más me gusta de esta película es su originalidad. La premisa es muy interesante y la forma en que está contada la historia es muy creativa. Además, la fotografía es preciosa y la banda sonora te envuelve por completo. Si buscas una comedia romántica diferente con un toque de fantasía y mucho encanto, no te puedes perder Pregúntale a tu corazón. Pregúntale a tu corazón se diferencia de las comedias románticas convencionales por su originalidad y su apuesta por elementos fantásticos. La habilidad de la protagonista para escuchar los pensamientos de los demás añade una capa de complejidad a la historia, generando situaciones cómicas y emotivas. La película explora el tema de la comunicación desde una perspectiva diferente, cuestionando la importancia de las palabras y resaltando el poder de la conexión emocional. La fotografía de la película es realmente impresionante, con imágenes que evocan un mundo de ensueño y fantasía. La banda sonora, por su parte, contribuye a crear una atmósfera mágica y romántica, que envuelve al espectador y lo transporta a un universo paralelo. Pregúntale a tu corazón es una película que te invita a creer en la magia del amor y a seguir tu corazón, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es una joya cinematográfica que te dejará una sonrisa en el rostro y una sensación de optimismo en el corazón. En tercer lugar, les traigo una película que estoy segura de que les encantará si son fans de las comedias de enredos, se llama Mi otro yo. Esta película es una locura total, pero de las buenas. La historia comienza cuando un hombre descubre que tiene un gemelo idéntico que es completamente diferente a él. El protagonista es un tipo tímido y responsable, mientras que su gemelo es todo lo contrario, extrovertido, aventurero y un poco alocado. Para complicar aún más las cosas, ambos se enamoran de la misma mujer. Imagínense el lío que se arma. Los gemelos se intercambian identidades, se hacen pasar el uno por el otro y las situaciones cómicas se multiplican por 10. Mi otro yo es una película muy divertida y entretenida. Los actores hacen un trabajo excelente interpretando a los gemelos, y la trama está llena de giros inesperados y momentos hilarantes. Es una película perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Prepárense para reír sin parar. La premisa de Mi otro yo es tan sencilla como efectiva. Un hombre descubre que tiene un gemelo idéntico y a partir de ahí, se desata el caos. La película explota al máximo las posibilidades cómicas que ofrece esta situación, con los gemelos intercambiando identidades y metiéndose en todo tipo de líos. La actuación de los actores que interpretan a los gemelos es fundamental para el éxito de la película. Logran crear dos personajes completamente diferentes, con personalidades y gestos propios, lo que hace que la trama sea aún más creíble y divertida. La película también aborda el tema de la identidad, cuestionando la idea de que somos una sola persona y explorando la posibilidad de tener diferentes facetas en nuestra personalidad. Sin embargo, lo hace con un tono ligero y humorístico, sin profundizar demasiado en aspectos psicológicos. Mi otro yo es una película para reír a carcajadas y olvidar los problemas. Es una comedia sin pretensiones que cumple su objetivo de entretener y divertir al espectador. Ahora vamos con nuestra cuarta recomendación, una película que te tocará el corazón y te hará creer en el destino, se llama Organize Iler, Shazan Sarmal. Aunque no sea una comedia romántica pura, tiene elementos muy divertidos y una historia de amor muy tierna. Esta película es parte de una saga muy popular en Turquía, pero se puede disfrutar perfectamente sin haber visto las anteriores. La historia sigue a una banda de estafadores que se dedican a engañar a la gente, pero de una forma muy peculiar y cómica. Uno de los miembros de la banda se enamora de una joven que trabaja en una tienda de antigüedades y decide cambiar su vida para conquistarla. A partir de ahí, la película se convierte en una mezcla de comedia, acción y romance. Lo que me encanta de Organize Iler, Shazan Sarmal, es su ritmo frenético y su humor inteligente. Los personajes son muy carismáticos y la trama está llena de sorpresas. Además, la historia de amor es muy bonita y te hará suspirar. Es una película perfecta para los que buscan algo diferente con un toque de aventura y mucho corazón. Organize Iler, Shazan Sarmal, es una película que combina diferentes géneros de manera efectiva. La comedia, la acción y el romance se entrelazan en una trama llena de sorpresas y giros inesperados. La película destaca por su ritmo frenético y su humor inteligente,
que no recurre a chistes fáciles ni a situaciones predecibles. Los personajes son muy carismáticos y cada uno de ellos tiene su propia personalidad y motivaciones. La historia de amor, aunque no sea el eje central de la película, es muy tierna y emotiva. El protagonista, un estafador de poca monta, decide cambiar su vida para conquistar a la mujer que ama, lo que lo lleva a replantearse sus valores y prioridades. La película también aborda temas como la amistad, la lealtad y la redención. Organize y leer, Sazan Sarmal, es una película que te sorprenderá y te hará pasar un rato muy agradable. Es una propuesta diferente y original que te dejará con una sonrisa en el rostro. Y por último, pero no menos importante, les presento una película que es un clásico de las comedias románticas turcas, se llama Recep İvedik. Sí, lo sé, quizás algunos estén pensando, ¿Recep İvedik? ¿Una comedia romántica? Y la respuesta es sí. Aunque la saga de Recep İvedik es conocida por su humor absurdo y sus situaciones extremas, algunas de las películas tienen toques románticos muy divertidos. En particular, les recomiendo Recep İvedik 4. En esta película, Recep se enamora de una mujer que trabaja en un campamento de verano para niños. Para conquistarla, decide participar en un concurso de supervivencia en una isla desierta. Imagínense las situaciones descabelladas que vive Recep. Recep İvedik 4 es una película muy divertida y entretenida, ideal para los que buscan una comedia sin pretensiones y con mucho humor. Prepárense para reír a carcajadas con las ocurrencias de Recep y para sorprenderse con su lado más tierno y romántico. Es una película perfecta para desconectar y pasar un buen rato. La saga de Recep İvedik es un fenómeno cultural en Turquía. El personaje de Recep, interpretado por el comediante Sahan Gökbakar, es un arquetipo del hombre turco medio, con sus virtudes y sus defectos. Las películas de Recep İvedik se caracterizan por su humor absurdo y sus situaciones extremas, que a menudo rozan el surrealismo. Sin embargo, detrás de la comedia, subyace una crítica social y una reflexión sobre la identidad turca. Recep İvedik 4 es una de las películas más populares de la saga. En esta entrega, Recep se enamora de una mujer y decide participar en un concurso de supervivencia para conquistarla. Las situaciones que vive Recep en la isla desierta son realmente hilarantes, desde enfrentamientos con animales salvajes hasta pruebas de resistencia extremas. La película también muestra el lado más tierno y romántico de Recep, que a pesar de su apariencia ruda y tosca, es un hombre con un gran corazón. Recep İvedik 4 es una película para reír a carcajadas y olvidar los problemas. Es una comedia sin pretensiones que te hará pasar un rato muy agradable. Y llegamos al final de nuestras recomendaciones de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las comedias románticas turcas. Hemos visto películas para todos los gustos, desde historias de amor clásicas hasta comedias de enredos y aventuras con un toque de fantasía. Estoy segura de que alguna de estas películas les habrá llamado la atención y que les dará ganas de verla. Recuerden que todas estas películas se pueden encontrar fácilmente en español, ya sea en plataformas de streaming o en DVD. Así que no tienen excusa para no disfrutarlas. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si es así, no olviden darle un me gusta al vídeo y compartirlo con sus amigos. Y lo más importante, déjenme un comentario abajo diciéndome cuál de estas películas les ha gustado más o si tienen alguna otra recomendación de comedias románticas turcas. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si eres nuevo por aquí y te gusta el cine, especialmente las comedias románticas, no olvides suscribirte al canal. Es la mejor manera de no perderte ninguna de nuestras recomendaciones y formar parte de esta comunidad de amantes del buen cine. Activa la campanita para que te notifiquen cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.